Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación. Buenos días, mi nombre es Jonathan Andrés Sanabria Osorio y a continuación voy a presentar mi proyecto llamado Implementación de sistemas BIM para el diseño de vías, caso piloto en consultoría privada. En primer lugar es necesario definir qué es BIM. BIM se ha malentendido a lo largo de los años y a continuación en esta gráfica podemos ver algunas palabras asociadas que fueron dichas por los empleados de Neoingeniería, la empresa donde estuve realizando mi pasantía, en las cuales se destacan software, tecnología, 3D, colaboración, metodología. Varias de estas están directamente relacionadas con la definición de BIM. Sin embargo, es incompleta su definición. Después de haber ejecutado este piloto, se repitió esta misma encuesta de qué es BIM a los empleados y aumentó el número de palabras escogidas como ahorro de tiempo, prevención, centralización. Entonces vamos a ver a lo largo de esta presentación el piloto ejecutado y cómo cambió la perspectiva de los empleados. En primer lugar, la definición oficial de BIM puede variar a lo largo de las entidades. Sin embargo, esta definición que se ve a continuación fue creada a partir de todas las definiciones, buscando un mecanismo común y buscando los elementos comunes. En común, por ejemplo, tienen los modelos 3D digital, que representa de forma precisa y confiable una obra de infraestructura a ejecutar. Sin embargo, BIM no es un software, BIM no es un modelo 3D, sino que BIM es una metodología, es un proceso que permite el ahorro de tiempo en la ingeniería a través del uso de todas las herramientas disponibles para la planeación, diseño, corrección, visualización y optimización de los mismos diseños. Otra característica del BIM es que está presente a lo largo del ciclo de vida del proyecto, por lo que tiene 7 dimensiones. La primera, la idea; la segunda, el diseño conceptual; el tercero, la logística o el modelo 3D; por cuarto, el tiempo; quinto, el costo; sexto, la sostenibilidad; y por último, la gestión de activos, que también se entiende como gestión y mantenimiento. Por otro lado, a continuación vemos esta curva conocida como la curva McLeamy, la cual muestra la importancia del BIM. Si un proyecto se ejecuta como se ejecuta normalmente, sería la curva negra, en la cual la mayoría de cambios están concentrados en la fase de construcción. ¿Cuál es la problemática de realizar los cambios en la fase de construcción? Será más costoso y será más difícil moverlos, por lo que es preferible realizar los cambios en la fase de diseño detallado o diseño preliminar, lo cual se puede hacer a través del mecanismo BIM, el cual es la curva verde que se ve en el numeral 4. Esa es la importancia del BIM. La empresa Neoingeniería en la cual realicé la pasantía tiene el siguiente mecanismo para realizar sus diseños. Esta empresa se especializa en el diseño de vías. En primer lugar, recopilan la información como topografía y ortofotos, luego se familiarizan en la zona con Google Earth o inclusive con visitas de campo. Luego crean y ajustan los alineamientos en Civil 3D basados en estas observaciones, realizando un tanteo inicial de por dónde debería ir el alineamiento. Luego crean un corredor en Civil 3D, organizan la información para que luego sea liberada a los especialistas. Estos especialistas son especialistas de hidráulica, estructuras, geotecnia y demás elementos necesarios para la planificación del proyecto. Posteriormente, se reciben comentarios y se corrigen esos comentarios para tener un diseño adecuado. Ya cuando el diseño sea aprobado, se calculan los costos y finalmente se entregan los planos e informes del mismo. Al analizar las 7 dimensiones dentro del proceso actual de la empresa, se nota que en la primera dimensión de ideas se usa brainstorming, sin embargo no usan diagramas y no hay visualización gráfica previa al proyecto, lo cual lleva a problemas como el siguiente. En este diseño hay una afectación predial importante de una fábrica, debido a que no consideraron previamente la existencia de este predio y realizaron el alineamiento sin considerar esto. En la segunda dimensión del boceto realizan estos alineamientos en Civil 3D. Sin embargo, el análisis de planta y perfil es aislado, por lo que al realizar el análisis y cumplen los parámetros del Manual de Diseño Geométrico del 2008, pueden generar problemas como el siguiente, ya que en el caso de arriba hay hay un incumplimiento en planta, sin embargo en perfil sí cumple, lo cual al tratar de modificar en planta para que cumpla el diseño según el manual, puede generar afectación en perfil. Esto se evitaría si se analiza de forma 3D. Por otro lado,
debido a que no se consideró previamente la topografía, el trazado vertical se realizó de tal forma que es necesario un puente no contemplado inicialmente en el alcance del proyecto. Esto que tiene implicaciones, implicaciones técnicas e implicaciones financieras. Por otro lado, en la tercera dimensión, en el modelo 3D se crea el corredor a través de Civil 3D. Sin embargo, no hay una interacción directa con el modelo, ya que no es un modelo 3D, sino un modelo amplificado. Es decir, este modelo permite sacar secciones transversales, pero no una manipulación completa. Además, es muy conceptual, por lo que no se puede apreciar de forma notoria y no permite ser compartido. Por otro lado, en la dimensión del tiempo, esta no se considera dentro de la consultoría. En cuanto a costos, se calculan cantidades en Civil 3D, cantidades de obra y movimientos de tierra, y se realizan cálculos de costos por APU, por costos globales. Sin embargo, es limitado ya que no se conoce a lo largo del diseño, sino solo hasta terminar el diseño, el costo que tendría el proyecto. En cuanto a la sustentabilidad, el análisis de sustentabilidad se realiza a través de impactos ambientales e informes, sin embargo, no hay una visualización gráfica asociada a esto. Y por último, operación y mantenimiento. La empresa realiza asesoría de acompañamiento durante la construcción y realiza planos y modelos as-built. La metodología del proyecto piloto que se va a ejecutar es la siguiente. En primer lugar, fue necesario definir un proyecto en el cual se va a implementar esta metodología y que va a realizarse a lo largo de todo el tiempo de aplicación de esa pasantía. El proyecto escogido fue Proyecto Variante Condina. Ese proyecto hace parte de una iniciativa privada desarrollada en autopistas del Café al sur de Pereira. Esta autopista actualmente es una vía bidireccional en la cual se planea mejorar la calzada existente y construir una segunda calzada. Tiene 13 kilómetros y pasa por la zona urbana y de expansión del sur de Pereira. A continuación, la metodología que se definió para realizar los diseños utilizando todos los software de Autodesk. Esta familia de Autodesk se escogió ya que se analizó que la mayoría de empleados la sabían manejar bien y estaban más familiarizados con ella. En primer lugar, la idea de diseño, buscaremos la topografía, ortofotos y toda la información disponible, de tal forma que podamos analizar de forma previa el entorno y conocer las limitaciones, digamos, limitaciones prediales, limitaciones topográficas, limitaciones técnicas. Posteriormente se creará una superficie en Civil 3D o con ayuda de un software GIS, y esta será cargada en el software Autodesk InfraWorks, junto a la ortofoto. ¿Esto para qué? Para conocer las condiciones del terreno y conocer una base de por dónde podría ir el alineamiento, lo cual será la segunda dimensión o el boceto. La creación del alineamiento básico en InfraWorks a través de la herramienta de carretera compuesta permitirá conocer una base de por dónde podría ir nuestros elementos. Posteriormente eso se exporta a Civil 3D y en Civil 3D se mejora y se optimiza el diseño teniendo en cuenta las consideraciones del manual de diseño. Posteriormente, en la tercera dimensión del modelo 3D, vamos a utilizar los siguientes software: Civil 3D, InfraWorks y Revit, en los cuales vamos a desarrollar lo siguiente. Vamos a desarrollar el corredor y vamos a desarrollar otras obras adicionales, incluyendo obras de drenaje, obras estructurales, las cuales posteriormente serán exportadas y unidas en InfraWorks. Esto para tener un modelo general. Entonces, en este modelo general tendremos el mismo corredor, tendremos todos los elementos, tendremos tuberías y tendremos todo lo que esté involucrado dentro del mismo proyecto. Posteriormente será compartido a especialistas, en el cual tendremos un proceso de retroalimentación, por lo que se podrá repetir varias veces este proceso hasta tener un diseño que sea apto. Este diseño, cuando sea aprobado, será exportado a Autodesk Navisworks. Este modelo 3D permitirá varias cosas, por ejemplo, la programación de la obra agregando tareas a los elementos, y estos permitirán asociación a los elementos 3D. Esto permitirá a su vez una simulación posterior. Luego se podrán calcular costos con ayuda de unas hojas de cálculos como Project, se ajustarán parámetros gráficos. En la sustentabilidad se calcularán los materiales y en el momento de construcción se comparará los ahorros de material real a través del uso de esta metodología. Y por último, en operación y mantenimiento se actualizarán los diseños para que sean acordes a la realidad constructiva.
Además tendremos un proyecto de control que será este proyecto el Caimo Calarca, el cual tiene una longitud similar y que está en zona rural y urbana. Esto para determinar qué tanto tiempo se ahorra utilizando la metodología BIM en comparación a este proyecto. Este proyecto será ejecutado de forma tradicional con la metodología de la empresa de ingeniería que mencionamos previamente. Además se realizarán los cálculos con estos indicadores. Posteriormente se realizó la ejecución del piloto. Vamos a analizar en cada una de las dimensiones del BIM y vamos a mencionar algunas de las características de lo que se logró, de lo que se descubrió y observaciones generales. En primer lugar, en la primera dimensión de idea, tenemos el conflicto de planteamiento de la segunda calzada en media ladera, en la cual se ven en la imagen, ya que el análisis de topografía nos permitió encontrar muchas zonas en donde la carretera estaba en media ladera, lo cual pone un serio planteamiento, ya que la ampliación a segunda calzada o implica un corte grande o implica un lleno grande, lo cual puede hacer que desde fases previas se puedan tomar decisiones de forma más precisa y de forma más consciente. Por otro lado, Infraworks tiene una gran capacidad que es la modelación de edificios a partir de un análisis predial, lo cual permite conocer por anticipación la presencia de edificios inafectables y que por lo general se pueden evitar. Esto permitirá ahorrar costos en el futuro. Adicionalmente se pudo hacer una ubicación previa a los puentes teniendo en cuenta la topografía. Esto también permite ahorrar costos debido a que el diseño previo, si se considera de tal forma que ahorre la cantidad de puentes, tendrá un ahorro significativo en los costos. En cuanto a la segunda dimensión, el desarrollo de alineamiento horizontal y vertical fue posible hacerlo de forma simultánea, lo cual no se lograba antes, ya que Infraworks permite esto y permite una modificación simultánea. Y posteriormente en Civil 3D se podrá hacer una modificación mucho más precisa. Sin embargo, encontramos problemas en la exportación del modelo de Infraworks a Civil 3D, ya que no se ajusta a los lineamientos generales y además es muy pesado, debido a que cargará adicionalmente superficies y demás aspectos, por lo que se consideró solución eliminar esta topografía al momento de exportarlo a Civil 3D. Por otro lado, se notaron errores de visualización en la exportación del corredor a Infraworks en la parte de los puentes. Como se ve en la imagen, el puente no se genera de forma adecuada y esto se puede solucionar fácilmente en Infraworks con agregar una estructura. Por otro lado, una de las grandes ventajas de BIM fue que se notan errores de diseño los cuales no se ven en dos dimensiones. Por ejemplo, se encontraron problemas con el empalme de los retornos como se ve en la imagen de abajo. Esto permite actuar de forma rápida y corregir el diseño mucho antes de que éste pase a construcción. Por otro lado, se pudieron encontrar de una forma gráfica y mucho más sencilla los taludes, los cuales se pueden reemplazar por un muro. Esto de forma tradicional se vería observando cada una de las secciones transversales hasta encontrar la sección máxima. De una forma gráfica es mucho más sencillo conocer las afectaciones críticas que requieren un reemplazo por un muro. También se pudieron encontrar interferencias de los pilotes de los puentes con los cauces de agua, los cual permite además un cambio inmediato. Este modelo inclusive de puente puede ser posteriormente exportado a Revit para que el especialista de estructuras pueda adecuarlo. Por otro lado, este modelo colaborativo permite ser compartido hacia los especialistas, los cuales le dan una salida gráfica, una anotación gráfica directa. Por ejemplo, tenemos este comentario: ajustar el talud para reducir la afectación predial, el cual es muy importante. Por otro lado, tiene herramientas útiles para especialistas como los de tráfico, ya que permite la modelación y diseños de intersecciones y demás elementos, como esta intersección que hace parte del mismo proyecto y que se conoce como la intersección Alcalá, en la cual se pudo hacer inclusive un estudio de tráfico básico. Por otro lado, tenemos la cuarta y quinta dimensión, que son tiempo y costo, lo cual se ejecutó en Navisworks. En este video podemos observar cómo se realizó una simulación de los costos, tiempos y demás elementos de un fragmento de la variante Condina y podemos ver cómo se va construyendo poco a poco cada uno de los elementos que componen la misma hasta tener finalmente el proyecto mismo. Esto permite tener un dimensionamiento previo y conocer la realidad del mismo. Finalmente, el piloto, ¿qué resultados tuvo? Realizamos nuevamente encuestas a los empleados para conocer qué problemas tuvieron
y en general los problemas fueron relacionados a dificultad general, inexperiencia, problemas técnicos y principalmente resistencia al cambio. Sin embargo, muchos mencionaron, como se vio en la primera diapositiva, que este permite ahorrar el tiempo, ahorrar costos, prevenir y centralizar todos los procesos. Finalmente, en los indicadores se notaron reducciones del 17% en los tiempos, 37% en las observaciones especialistas, 30% en solicitudes de información y hasta el 50% en la detección de interferencias previas. Finalmente, ¿qué se concluye que se recomienda al respecto? Solo pudieron ser analizadas hasta las 4 y 5 primeras dimensiones debido al alcance del proyecto. Esto debido a que este proyecto solo era un proyecto de factibilidad, el cual no consideraba, por ejemplo, sostenibilidad, construcción y demás aspectos. Se lograron gran número de observaciones, los cuales permiten afianzar el modelo y la metodología para una posterior ejecución. En general se notó un ahorro de tiempo. También notamos muchas limitaciones en el software, debido a que este software no permite trabajo colaborativo y tiene funciones limitadas para el diseño de vías, lo cual puede ser corregido en el futuro. Y además el alcance del proyecto se reduce a factibilidad, por lo que no se pudo tener todas las dimensiones de BIM. Finalmente seguirá en curso y se podrá determinar en el futuro nuevos aspectos de la metodología. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, esta presentación tiene como objetivo exponer los resultados de mi trabajo de grado, que tiene por nombre Propuesta de uso de datos obtenidos mediante la metodología IRAP como herramienta previa en las inspecciones de seguridad vial en Colombia. Caso de estudio, el tramo vial Tunja-Sogamoso. Este trabajo fue realizado como insumo final del desarrollo de mi pasantía en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Mi nombre es Harold Steven Ceripatiño y el docente que me acompañó en este trabajo fue el ingeniero Ricardo José Peña Lindarte. Primero, una breve introducción para poner en contexto sobre las dos entidades importantes en el desarrollo de este trabajo. La primera es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en donde desarrollé mi pasantía. Es una entidad creada mediante la Ley 1702 del 2013, como máxima autoridad en la aplicación de la política pública del gobierno, y su principal objetivo es prevenir, reducir y controlar la siniestralidad vial. La segunda entidad es el Programa de Evaluación de Carreteras, IRAP, por sus siglas en inglés. Básicamente es una organización sin fines de lucro dedicada a salvar vidas mediante la eliminación de vías de alto riesgo en todo el mundo. Tiene presencia internacional, teniendo programas específicos en algunos lugares, como EuroRAP o ChinaRAP, entre otros. Actualmente, ambas entidades, mediante el contrato 263 de 2021, se encuentran desarrollando la evaluación de 22.000 kilómetros de vías nacionales, principalmente que hacen parte de la red primaria. En cuanto a los objetivos, el objetivo general del trabajo fue identificar datos obtenidos mediante la metodología IRAP que puedan ser utilizados previo a la realización de las inspecciones viales, a partir de una comparativa entre la metodología de inspecciones de seguridad vial y la metodología IRAP, tomando como caso de estudio el tramo vial Tunja-Sogamoso. Para los objetivos específicos tenemos reconocer técnicas y herramientas que se aplican en las inspecciones de seguridad vial en las vías de Colombia, identificar y clasificar los atributos evaluados en las inspecciones de seguridad vial para el tramo vial seleccionado, identificar y clasificar los atributos evaluados en el levantamiento IRAP para el tramo seleccionado, así como establecer la técnica de evaluación y validación que permita definir los atributos que serían viables incorporar desde la metodología IRAP como insumo previo a las inspecciones de seguridad vial. Para lograr cumplir con los objetivos propuestos era necesario validar la hipótesis de que la semejanza entre los resultados obtenidos por las auditorías y los de IRAP era suficiente. Para ello, era necesario contar con dos insumos importantes. El primero, los resultados de las auditorías viales ejecutadas por la agencia en el año 2021, cuando se realizaron auditorías de 2.397 kilómetros de vías nacionales a lo largo de 25 departamentos del país, divididos en 4 zonas, como se aprecia en la imagen de la derecha. El segundo se trata de los datos de codificación de IRAP, los cuales fueron proporcionados por la agencia, así como el manual de codificación proporcionado por IRAP que permite entender e interpretar los datos codificados. Contando con estos datos, el siguiente ámbito era seleccionar el tramo de estudio. El primer criterio para realizar esta selección radicaba en que el tramo escogido estuviera contemplado en los kilómetros a los cuales se realizó la auditoría.
y también dentro de los kilómetros que iban a ser levantados con IRRAP. Para el segundo criterio se tomó como base el primer insumo, los resultados de las auditorías. Lo que se buscaba era encontrar un tramo que tuviera una cantidad significativa de hallazgos. Al realizar el análisis, observé que la mayor cantidad de hallazgos se encontraba en la zona 1. Como se puede observar en la imagen, tienen un 52% de participación en el total de hallazgos, por lo cual el tramo debería pertenecer a esta zona. Bajo este criterio se seleccionó el tramo Tunja-Sogamoso. Sin embargo, con el fin de realizar un análisis más detallado, se analizó el tramo seleccionado para identificar un tramo homogéneo, que fuera representativo del tramo, teniendo en cuenta el total de hallazgos, así como un promedio del nivel de riesgo. En la imagen de la derecha se puede apreciar los tramos homogéneos con los cuales cuenta este tramo, así como el total de hallazgos de cada tramo homogéneo, el promedio del nivel de riesgo y el nivel de riesgo. Teniendo esto en mente, se seleccionó el tramo número 7, Morteñal-Paipa, porque tiene un promedio de nivel de riesgo representativo dentro de todo el tramo. Una vez seleccionado el tramo, el análisis era el siguiente paso que se debía desarrollar. De los resultados proporcionados por las auditorías se podían extraer fácilmente los hallazgos para este tramo homogéneo. Entre ellos estaban la carencia de facilidades para peatones, para ciclistas y maniobras de estacionamiento de vehículos en todos los puntos adyacentes a la vía en este tramo, entre otros. Sin embargo, los datos codificados de IRRAP no tenían esta facilidad, por lo que fue necesario una decodificación e interpretación de los atributos mediante el manual antes mencionado. Entre los atributos interpretados se encontraban el límite de velocidad, objetivos del lado del conductor o del lado del pasajero, el ancho de la berma del lado del conductor del lado del pasajero, cruces peatonales en la vía y la presencia de aceras del lado del conductor o del lado del pasajero. Una vez interpretados estos atributos, se podía dar una calificación de los hallazgos para poder comparar ambos métodos. La comparación de los métodos se hizo mediante una calificación cualitativa, con 3 categorías: la categoría de equivalencia, la de semejanza y la falta de relación. En la imagen de la derecha podemos apreciar la comparación de 3 de los 9 atributos evaluados. En esta imagen podemos apreciar que 2 de los atributos comparados tienen una calificación de equivalente y otro tiene una calificación de semejanza. Al realizar la evaluación completa, se encontró que de los 9 hallazgos de las auditorías, 6 tenían una semejanza o eran equivalentes a los hallazgos de IRRAP, por lo cual se dio por válida la hipótesis de semejanza. Una vez validada la hipótesis, se podía proporcionar un procedimiento final que permita utilizar atributos evaluados por IRRAP como insumo previo a la ejecución de una auditoría de seguridad vial. Entonces, como se puede apreciar en la imagen, se divide en 4 pasos. El primero, se trata de recopilar la información de codificación de atributos viales proporcionados por un consultor aprobado por IRRAP para el tramo vial que se desea evaluar, así como contar con el manual de codificación proporcionado por IRRAP. Decodificar todos los factores recogidos con el fin de poder analizarlos de manera adecuada. Identificar los factores decodificados que presenten un mayor riesgo de acuerdo al manual de codificación. Por último, registrar dichos factores para tenerlos como insumo previo a la ejecución. Finalmente, algunas conclusiones del desarrollo de este trabajo. La idea de integrar ambos procesos mediante la utilización de los resultados IRRAP como insumos previos a las ejecuciones de auditorías de seguridad vial o inspecciones de seguridad vial permitirá tomar ciertas decisiones, como qué tramos evaluar o qué atributos priorizar, agilizar procesos al tener material previo como base e incluso usar este material de base para dar recomendaciones. La idea entonces es seguir trabajando en esta integración para que en un escenario idealista a futuro se puedan integrar a totalidad ambos métodos, permitiendo a los países agilizar la toma de acciones frente a las recomendaciones de mejoramiento de la infraestructura vial, para mitigar el riesgo de accidentes que tengan altos costos tanto humanos como económicos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Castro León y les vengo a hacer la presentación de mi trabajo de grado en modalidad de pasantía para el segundo semestre del 2022. El nombre de mi trabajo de grado es Diagnóstico y Perspectiva de la Movilidad Eléctrica en Colombia. El docente director es el ingeniero Ricardo José Peña Lindarte.
La entidad donde me encontraba haciendo mi pasantía era el Departamento Nacional de Planeación. El contenido de esta presentación tiene la justificación, la introducción, objetivos, un contexto, un diagnóstico de la movilidad en Colombia, la perspectiva que se tiene y unas conclusiones. La pasantía se realizó dentro del Departamento Nacional de Planeación, que es el centro de pensamiento del Gobierno Nacional, que coordina, articula y apoya la planificación de corto, mediano y largo plazo del país y orienta el ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión. La pasantía se desarrolló en la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible, dentro de la Subdirección de Energía y Minas, que es la encargada de apoyar la definición y la coordinación de políticas, planes y programas en los sectores de minas, hidrocarburos, transporte sostenible y energía. El tema del trabajo de grado se escogió teniendo en cuenta que en la dirección se tiene un grupo de movilidad de cero y bajas emisiones, en el que me apoyé para obtener la información necesaria para el desarrollo del trabajo de grado. El sector productivo del transporte es una de las principales herramientas para la economía, teniendo en cuenta que permite la conectividad de las diferentes actividades sociales y económicas de la sociedad. La problemática en el transporte pues viene principalmente a partir del funcionamiento para la propulsión de los vehículos, que es a base de los combustibles fósiles. Y la emisión de los gases por parte de los automóviles no solo debe ser atendido como una problemática medioambiental, sino que debe atenderse también de una forma integral, teniendo en cuenta factores sociales, factores como la salud pública en las ciudades, y por eso la movilidad eléctrica resulta como una gran oportunidad para los retos del cambio climático que nos exige actualmente el mundo. Los objetivos, como objetivo general, se tiene realizar un análisis de la situación actual de la movilidad eléctrica en el país a partir de la comparación con otras zonas de América Latina. Esto se hace también con apoyo del Departamento Nacional de Planeación y del Grupo de Cero y Bajas Emisiones de la Dirección. Los objetivos específicos son conocer la normativa y legislación asociada a la movilidad eléctrica en Colombia, analizar la actualidad de la movilidad eléctrica en Colombia y su relación con América Latina, reconocer la importancia de la transición hacia la movilidad eléctrica y sostenible, y también identificar los avances y los retos a futuro de la movilidad eléctrica. Hablando un poco del contexto, los vehículos eléctricos están definidos como automotores que son impulsados debido a los efectos de liberación de energía eléctrica que almacenan. Esta energía posteriormente se transforma en energía cinética, que es transmitida a los diferentes motores eléctricos del vehículo. El mercado de los vehículos eléctricos ha crecido alrededor del mundo, por lo que pues, el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido la incursión de diferentes tipos de automóviles con diferentes fuentes de energía. Se tienen los eléctricos puros, que funcionan 100% con electricidad, los híbridos enchufables, que tienen la oportunidad de trabajar a combustión y con electricidad, y los híbridos. Un poco de las ventajas de los vehículos eléctricos tienen que ver que son pues completamente amigables con el medio ambiente al no producir emisiones, reducen la contaminación auditiva, también pues el mantenimiento resulta mucho más económico, teniendo en cuenta que estos vehículos tienen menos partes que un vehículo tradicional. Generalmente en todos los países se tienen beneficios tributarios, beneficios de circulación con respecto a algunas medidas que restringen la circulación de los vehículos, y también se tiene una reducción de costos en cuanto al tema de combustible. La forma de carga de los vehículos resulta mucho más económica. Algunas desventajas que tienen actualmente estos vehículos es que se tienen pocos puntos de carga en las ciudades por ser una tecnología tan nueva. Las baterías resultan con una autonomía muy baja, suelen tener menor potencia que los vehículos tradicionales, también tienen altos precios de adquisición en el momento debido a que las baterías son muy costosas, y también se tiene que hay una falta de formación técnica
y de profesionales que puedan ayudar como en el momento que el carro tenga una falla. Algunos casos de estudio en América Latina: en Brasil se implementaron algunas carretillas eléctricas desde el 2019, la recolección de residuos para reciclar. En Panamá se han hecho 2 pruebas piloto de buses eléctricos para el sistema de transporte público. En la isla de los Galápagos se modificó el reglamento de ingreso de los vehículos. En la Ciudad de México buscan renovar y fortalecer los servicios de trolebuses a partir pues de un sistema electrificado, y se tiene un compromiso de adquirir 500 trolebuses para el 2024. Entrando en materia de el diagnóstico en Colombia, se tiene que el parque automotor de Colombia está conformado alrededor de 17 millones de vehículos, de los cuales el 60% son motocicletas, el 39% son automóviles, camionetas, buses y busetas, y un 1% es la maquinaria y los remolques. En cuanto a los vehículos eléctricos, actualmente se tiene un registro de 9.060 vehículos eléctricos en el país, y pues se ve que con el paso de los años la tendencia de adquisición de los vehículos eléctricos va aumentando. En Colombia se han establecido algunas normas y decretos, principalmente enfocados en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en donde al sector transporte le han generado pues la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Para ello se han puesto algunas normas como las que están aquí para pues cumplir con este objetivo. En Colombia se tienen actualmente 137 estaciones de carga que están distribuidos a lo largo del territorio. Las ciudades más grandes son las que han avanzado con mayor rapidez en la incorporación de la infraestructura para los vehículos eléctricos, donde Bogotá es la ciudad que tiene más puntos de recarga. Actualmente cuenta con 36 puntos, y estos 36 puntos tienen una capacidad de 84 cargadores. Para la promoción de los vehículos eléctricos, el gobierno ha implementado una serie de medidas que la mayoría están enmarcadas en la ley 1964 del 2019, en donde habla sobre los impuestos sobre los vehículos automotores, el descuento sobre la revisión tecnomecánica, también hay unos descuentos en el seguro obligatorio de accidentes. Tienen beneficios sobre la restricción de circulación vehicular, medidas como el pico y placa. Los días sin carro no afectan a los vehículos eléctricos. También se tienen establecidos puntos de parqueros preferenciales únicamente para vehículos eléctricos. Se tiene la instauración y la ampliación de las redes de carga y de las estaciones de carga rápida, y también se han hecho algunas disposiciones urbanísticas para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos. En cuanto a algunos proyectos que se han hecho aquí en Colombia, se tiene un proyecto de taxis eléctricos en Bogotá que funcionó en el 2013. En Medellín también promocionaron el despliegue de 500 taxis eléctricos. Se tenía como una meta para el 2020. También pues la empresa pública de Medellín ha realizado algunas inversiones en movilidad eléctrica, en donde ha incluido buses eléctricos de 8 metros, flota de vehículos eléctricos y bicicletas eléctricas. En Cali hay pilotos para la incursión de buses eléctricos desde el 2017. Y en Pereira, la empresa de energía de Pereira trabaja pues en la creación de un corredor de estaciones de carga eléctrica que reúne puntos de carga para bicicletas y para vehículos eléctricos. Actualmente, un poco ya hablando de la perspectiva, Colombia reconoce que la tendencia de la economía mundial está avanzando hacia una electrificación, especialmente en el sector del transporte. Por esta razón, pues ha lanzado una serie de estrategias en busca de acelerar la penetración en el mercado de los vehículos eléctricos. Las principales metas que se tienen para los años 2030 es llegar a 600.000 vehículos eléctricos registrados en el RUN. También se tiene que para el 2035 el 100% de la flota renovada y o aumentada de los sistemas de transporte masivo deberá contar con tecnologías de cero emisiones. Ya como conclusión, la región tiene una oportunidad de liderar los procesos de transición en el sector del transporte por los recursos que se poseen. Actualmente no es rentable adquirir un vehículo eléctrico. El futuro del transporte sostenible está ligado también
a la buena estructuración de las ciudades. Generar una red amplia y segura para los automóviles también permitirá que el mercado de los vehículos eléctricos crezca. Es importante también aumentar la formación técnica de las nuevas tecnologías vehiculares. Y por último, se debe realizar un proceso de mitigación del uso de los autos convencionales que ayude a fortalecer el sistema de vehículos eléctricos. Muchas gracias. Buenas tardes, les voy a presentar el trabajo Metodología para la formulación de estrategias técnicas y operativas al Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM en Colombia desde la perspectiva del usuario en el marco de la asignatura Trabajo de Grado Modalidad Pasantía. Mi nombre es Natalia Alejandra Garzón Aguilar y el director de la pasantía fue el ingeniero William Castro García. La empresa donde realicé la pasantía fue en Steer Davis Glees Limited, sucursal Colombia. La pasantía es de tipo presencial y es aquí en Bogotá. La intensidad semanal fue de 32 horas. Mi supervisora personal fue la ingeniera Ana María Cruz y mi rol de estudiante fue consultora asistente. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es identificar las etapas de la metodología y documentar estrategias técnicas y operativas que permitan la estabilidad económica y el crecimiento de la demanda de los sistemas integrados de transporte masivo SITM en Colombia desde la perspectiva del usuario. Como objetivos específicos tenemos evaluar el estado actual de las políticas de transporte público y los SITM en Colombia, determinar y analizar las variables que afectan la demanda de usuarios y la estabilidad económica de los SITM, teniendo en cuenta el comportamiento del usuario, y plantear las estrategias técnicas y operativas de acuerdo con las variables encontradas desde la perspectiva del usuario. En cuanto al marco teórico de los SITM en Colombia, la investigación se centra en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga. En la imagen se aprecia cómo ha sido la historia a través del tiempo del sistema de transporte público en Colombia. Para el año 1884, entonces inicia la historia del transporte colectivo de pasajeros en el país con la inauguración de la primera línea de tranvía en Bogotá. En 1923 llega pues el fin del predominio del tranvía y empiezan los primeros autobuses a circular como transporte público. En 1951 se deja de operar el tranvía en la ciudad de Bogotá y para el año de 1952 inicia una nueva modalidad de transporte con el transporte público colectivo. Para el año de 1990, los esquemas de transporte y la red vial de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali entran en colapso progresivo. Para 1999 entra en operación pues, el primer sistema integrado de transporte masivo en la ciudad de Bogotá, que es Transmilenio. En el año 2000 se empieza a gestionar el sistema de Transmetro en Barranquilla. Para el año 2008 inicia operación Megabús en Pereira y en el 2010 Metrolínea en el área metropolitana de Bucaramanga. En cuanto al marco normativo, se tienen estas tres leyes principales. La primera es la Ley 86 de 1989, donde se estipula que los sistemas de transporte masivo deben desestimular la utilización del vehículo particular, además de mejorar pues, la eficiencia de la infraestructura vial y promover la masificación del transporte público. El decreto 3109 de 1997 dice que los SITM es la combinación organizada de infraestructura de un sistema de transporte que cubre un alto volumen de pasajeros. En cuanto a la ley 1753 de 2015, dice que los SITM son los sistemas operados en municipios o áreas metropolitanas con una población superior a los 600.000 habitantes. En cuanto a la metodología para las estrategias técnicas y operativas, se tienen 4 etapas. La primera es el diagnóstico de los sistemas, que incluye el marco teórico, el mapeo de los actores del SITM, la recopilación de información. Se recomienda hacer una entrevista con los entes gestores y el procesamiento de información primaria y secundaria. La segunda etapa es el planteamiento, recolección de datos y análisis de las encuestas. En esto se tiene pues el planteamiento de las preguntas de las encuestas, el diseño de las encuestas de preferencia declarada y revelada y la aplicación de la encuesta piloto y preferencia declarada y revelada.
La tercera etapa es el planteamiento del modelo, donde se debe hacer una identificación de las variables de elección modal y la construcción y calibración del modelo de elección modal y de generación de la demanda. En la cuarta etapa se tiene el planteamiento de las estrategias, donde se debe hacer un análisis de las variables identificadas con el modelo y la documentación y formulación de las estrategias operacionales y técnicas. Siguiendo con la metodología, entonces se tienen las encuestas de preferencia revelada y declarada, donde se debe tener claros los objetivos y los resultados de estas encuestas y se deben considerar dónde se va a llevar a cabo y cuál es el tamaño de la muestra. Con estas encuestas se desea estimar la demanda según las estrategias operativas o técnicas que llevan al aumento o no disminución de los pasajeros transportados en los SITM. En cuanto a las encuestas de preferencia revelada, estas identifican el comportamiento de los usuarios de transporte y asemejan el posible comportamiento del patrón de viaje en un futuro. Las técnicas que se usan permiten obtener estimaciones de demanda a partir de las selecciones realizadas por los individuos y la principal fuente de datos utilizadas en estas encuestas es el origen-destino de los viajes realizados. En cuanto a las encuestas de preferencia declarada, estas dan a conocer las diferentes hipótesis que se pueden plantear para definir el uso potencial que tendrían los SITM. Este tipo de encuesta hace referencia a un conjunto de técnicas con base a declaraciones de la muestra de la población y se obtienen los datos que permiten estimar funciones de utilidad con respecto a las alternativas presentadas. En cuanto a las etapas de la encuesta, se tiene la identificación del área de elección, la preparación de una versión inicial de dichas encuestas. Se debe realizar reuniones de grupos focales con el fin de mejorar y pulir el cuestionario, evaluar el resultado de la etapa anterior y rediseñar la encuesta. Además, realizar una encuesta piloto y realizar la simulación del cuestionario de encuestas de preferencia declarada y revelada. En cuanto a los resultados de la encuesta de preferencia revelada, la población objetivo fue Bogotá, Soacha, Barranquilla, Soledad, Pereira, Dos Quebradas, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta. Se hizo una caracterización por sexo y estrato socioeconómico, un nivel de confianza del 95% y un rango de precisión del 5 al 10%. En cuanto a las ciudades de residencia, entonces el 47% eran de Bogotá, el 23% de Barranquilla, el 13% de Pereira y el 18% de Bucaramanga. El modo principal de los encuestados está entre el transporte público y los modos motorizados que vendrían siendo automóvil y motocicleta. La percepción general del SITM se encuentra entre el 3 y 4 puntos sobre 5, que es aproximadamente como 3.5. Y el motivo principal de viaje en los encuestados era el trabajo. Ya para la etapa del modelo de generación de demanda para los SITM, se tiene primero el modelo de elección modal. El método de la elección modal o discreta consiste en tomar cada persona como un ente individual que tiene la capacidad de elegir qué modo de transporte quiere escoger. Entonces, cada individuo ahí tiene una utilidad asociada a cada modo de transporte y la utilidad de cada modo depende de las características propias del modo, de las características del individuo y de los parámetros del modelo. Entonces, en el modelo se tiene las variables de tiempo de caminata, tiempo de espera, tiempo a bordo, costo, transbordo y si tiene disponibilidad de ciclo-ruta. El modelo de elección modal se realizó con el Logil multimodal. En cuanto al modelo de generación de demanda, este es un modelo de transporte en su fase de generación de viajes o demanda que tiene como objetivo predecir el número total de viajes generados y atraídos de acuerdo con la zona de estudio. Entonces, los viajes que se pueden realizar en SITM pueden ser de hogar a trabajo, de trabajo a hogar, de hogar a comercio, de comercio a hogar, de trabajo a comercio y de comercio a trabajo. Y se tienen variables como la elección modal de los modos automóvil, motocicleta, taxi, SITM, TPC o SITP, pues que sería para el caso de Bogotá, bicicleta o patineta y transporte informal. También, como ya se dijo antes, el tiempo de caminata, espera y a bordo del modo, el costo del modo, los transbordos que tuvo que realizar la persona y si tiene disponibilidad de ciclorruta, ya que en ciudades como Bogotá se utiliza mucho la bicicleta como modo principal de transporte.
Ya por último, en la última etapa de la metodología se tiene el planteamiento de las estrategias para el sistema integrado de transporte masivo, siendo estas operativas y técnicas. La primera estrategia es mejorar la infraestructura de los SITM, la cual aplica para las 4 ciudades, es una estrategia operativa y la pueden desarrollar el ente gestor o el ente encargado de la infraestructura propiamente de los SITM. En el modelo impacta las variables de elección modal y tiempo a bordo. La segunda estrategia es optimizar la frecuencia de las rutas de los SITM, que también aplica para las 4 ciudades, es una estrategia operativa y técnica y es una actividad conjunta entre los entes gestores y los operadores. En este impacta en el modelo con la variable de tiempo de espera. La tercera estrategia es ampliar la cobertura de los SITM, que principalmente aplica para Metrolínea, Megabús y Transmetro. Es una estrategia operativa y la actividad debe ser conjunta entre el ente gestor y las autoridades locales y nacionales. En el modelo impacta en las variables de tiempo caminata, transbordo y tiempo de espera. Y por último, la cuarta estrategia es actualizar la tecnología en los canales de comunicación con el usuario, que aplica para las 4 ciudades, es una estrategia técnica y depende únicamente del ente gestor. En el modelo impacta en la variable de tiempo de espera. En el documento se encuentra con mayor profundidad el desarrollo de estas 4 estrategias. Ya por último, en las conclusiones, se tiene que, pues al evaluarse el estado actual de los SITM en Colombia por medio del marco teórico, se evidencia que legalmente estos sistemas tienen unas bases sólidas en cuanto a legislación, pero presentan falencias en la operación y financiamiento de los sistemas. También podemos ver que las variables que directamente más tienen afectación al usuario son el tiempo de caminata, espera y a bordo, el costo del pasaje del sistema, la disponibilidad de modos motorizados u otros modos de transporte, tanto públicos como privados, y la cantidad de transbordos que debe hacer el pasajero. Estas variables afectan directamente la demanda y por ende la estabilidad económica de los SITM. También se destaca que es innovador y poco frecuente proponer estrategias para los SITM desde una perspectiva del usuario, ya que en la mayoría de los casos se evalúan los beneficios económicos, financieros, legales, institucionales, operativos y técnicos del ente gestor o de los operadores, dejando al lado pues el actor más importante del sistema, que es el usuario. Y pues con el desarrollo de esta metodología se puede evidenciar que los sistemas integrados de transporte masivo en Colombia tienen muchas posibilidades de mejora, que si se aplican correctamente producen pues un impacto importante en la demanda de sus usuarios y a su vez pues en la estabilidad económica de este sistema. Por último, en las recomendaciones, entonces la primera es para la etapa de estrategias, es importante evaluar cada uno de estos por medio de un beneficio-costo y si es posible modelarlas pues en el modelo de generación de la demanda, dado que se puede evaluar si la aplicación de la estrategia atrae la suficiente demanda que haga que el beneficio-costo sea a favor del SITM sin dejar de lado la perspectiva del usuario. Y profundizar más en el modelo de generación de la demanda de los SITM, teniendo en cuenta variables como seguridad, acciones sociales, de comunicación y legales, que afecten la demanda de esos sistemas y que aporten a una profundización, mejora o el planteamiento de estrategias técnicas y operativas. Aquí está la bibliografía utilizada y gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Fernández y hoy voy a presentar mi trabajo de grado en modalidad pasantía realizado en el semestre 2022-2. Mi trabajo de grado es denominado Proyecto de la autopista Argué A10 a A24 en Hennigsdorf, desarrollado por la empresa Weiss und Freytag en Alemania. Weiss und Freytag es una de las principales empresas constructoras en Alemania, que a su vez cuenta con una gran experiencia internacional. Esta se dedica a todas las áreas de la ingeniería civil, pero su fuerte se centra en la construcción de infraestructura vial y en túneles. El objetivo general de mi trabajo de grado es identificar los procesos y metodologías aplicadas en la construcción del proyecto de dicha autopista,
a partir de la recolección de datos del estado de la vía y el estudio de la normativa constructiva alemana para la documentación de procesos constructivos de infraestructura vial de este país. Vemos que este es denominado uno de los mayores proyectos de carretera federal en el estado de Brandenburgo, el cual fue adjudicado como modelo APP, es decir, como una asociación público-privada. Este comprende las autopistas A10 y A24, que en su conjunto equivalen a un poco más de 64 kilómetros de longitud, como se puede apreciar en la imagen. En resumen, la autopista A10 se ampliará a 6 carriles y la autopista A24 de 4 carriles y de unos 30 kilómetros de longitud aproximadamente. Se presentará una renovación fundamental mediante también la ampliación de bermas. Ahora bien, en esta imagen podemos observar las empresas vinculadas en el proyecto, donde al ser una asociación público-privada vemos que el contratante pues, es la República Federal de Alemania, específicamente la Administración Federal de Carreteras, está representada por el estado de Brandenburgo. Ahora bien, el inicio contractual del proyecto fue en 2017, pero las obras empezaron a partir de marzo de 2018 y este proyecto cuenta con una duración de 30 años, donde se espera que las obras estén terminadas en diciembre de 2022. Es decir, en este momento ya están estas obras culminadas. Y en todo este periodo de tiempo no solo se realizó pues la ampliación de la autopista A10 y la renovación de la autopista A24, sino que también se construyó un total de 38 estructuras de puentes, 28 de los cuales eran sustituciones y 10 completamente nuevos. En imagen podemos observar uno de los puentes construidos en el proyecto. Ahora bien, en los últimos años podemos evidenciar que la digitalización en la industria de la construcción se ha ido acelerando, lo cual ayuda a que las nuevas construcciones sean más transparentes, más eficientes y a su vez más sostenibles. Y actualmente casi no existen métodos y normas generales para la implementación y aplicación de la metodología BIM en la construcción de infraestructura vial en Alemania, y por esta razón el Ministerio Federal de Transporte, Construcción y Asuntos Urbanos selecciona determinados proyectos pilotos para la preparación y prueba del plan de planificación y construcción digital. En este contexto, vemos que el proyecto ARGE A10-A24 se escogió un tramo específico de la autopista para la implementación de dicha metodología BIM. En imagen podemos observar que comprende un tramo de construcción en la autopista A24 y que tiene un total de 5,5 kilómetros de longitud. En las siguientes imágenes podemos evidenciar el tramo de la autopista realizado mediante esta metodología y a su vez el puente que hace parte de dicho tramo. Mediante el siguiente video me gustaría mostrar pues los resultados obtenidos de este tramo a partir de la metodología BIM. Y pues es esencial tener en cuenta que en el uso de esta tecnología pues seleccionar el software correspondiente, pues vemos que no todos los programas informáticos pueden servir para todos los casos. Por ejemplo, la planificación del puente anteriormente mencionado se llevó a cabo por medio del software Autodesk Revit, mientras que la planificación de la ruta se hizo por medio de CART-1 y la planificación del depósito y la zona de servicio con un software llamado Vestra y así sucesivamente. Pues el modelo de la capa de suelo se creó con un programa informático totalmente diferente. Y por último se utiliza QGIS para la gestión de todos los datos obtenidos. Vemos que pues, el modelo 3D sirve de base para el procesamiento del uso de la metodología BIM en un proyecto y pues este es enriquecido con información geométrica, topográfica y alfanumérica por todas las disciplinas que hacen parte del proyecto. Pues ya observando los resultados podemos seguir con la presentación.
Ahora bien, ¿qué consideraciones se tienen en cuenta en la construcción de autopistas en Alemania? Vemos que en el ámbito de infraestructura vial en Alemania existe un término denominado Verkehrsnull, Verkehrsführung, el cual se podría traducir como enrutamiento del tráfico 4+0. Este término hace referencia a que se presenta un cambio direccional de 2 a un carril direccional en el área de un sitio de trabajo por razones relacionadas con la construcción. A su vez vemos que al norte de Berlín, entre Neuruppin y el Triángulo de Pankow, se estima un tráfico de hasta 80.000 vehículos diarios, donde aproximadamente 30% de estos equivalen a vehículos de carga. Por lo tanto, pues podemos ver que la fase inicial de construcción fue todo un reto, y en este sentido, al inicio todos los vehículos fueron dirigidos a una de las dos direcciones de viaje, es decir, 2 carriles se habilitaron para la dirección de Hamburgo y 2 hacia Berlín. En las imágenes podemos observar cómo se llevó a cabo dicha metodología en cada una de las autopistas. Ahora bien, al construir una infraestructura vial y completamente nueva en Alemania, se tienen en cuenta las medidas y los requisitos de la evaluación de impacto ambiental, en lo cual se estima que la protección del ruido y el medio ambiente representa casi 1/3 de los costes de las nuevas construcciones. Una medida eficaz para reducir el ruido de los neumáticos en la carretera directamente en el punto de origen es la construcción por medio de asfalto poroso, Offenporiger Asphalt en alemán, y gracias a su especial composición de granos relativamente grandes, la capa superficial de aproximadamente 4 centímetros de espesor presenta más del 20% de su volumen en poros. Este asfalto pues, puede absorber pues, las ondas sonoras generadas por el motor gracias a los grandes vacíos que presenta. Y vemos que según la Oficina Estatal de Medio Ambiente de Baviera, la fuente de ruido dominante en el tráfico pues, es el producido por el movimiento en la capa de rodadura, y no obstante se puede reducir en más de 7 decibeles mediante la instalación de una capa de asfalto poroso. Esta reducción de nivel puede significar que se pueden ver 100 autos, pero solo se escucha el sonido de 20. Bueno, a continuación vemos la aplicación de dicho asfalto poroso en el tramo 7 de la autopista A10. Ahora bien, pues la protección contra el ruido en las autopistas debe empezar por el firme de la calzada, pues los neumáticos y los motores de los vehículos. Sin embargo, si la autopista pasa demasiado cerca de las zonas habitadas, esto no es suficiente pues, a corto plazo. Por lo tanto, para garantizar la protección contra el ruido en una zona residencial afectada por el tráfico, se suelen erigir barreras acústicas para desviar el sonido. Y en la imagen podemos observar el tipo de barreras acústicas utilizadas en el proyecto. Estas se encuentran hechas de concreto con una superficie en madera. Bueno, dentro de las principales conclusiones que podemos llegar con este proyecto es que el uso de la metodología BIM presenta significativas ventajas con respecto a la industria de la construcción. Por lo tanto, se hace recomendable la inclusión del uso BIM en proyectos similares en Colombia para tener un fortalecimiento y avance en el mundo de la digitalización. En segundo lugar, pues teniendo en cuenta las técnicas de construcción de autopistas en Alemania, podemos evidenciar que a pesar de que el asfalto poroso no cuente con las mejores propiedades con respecto al soporte de cargas y su duración, se evidencia que en este país es requisito utilizar este tipo de material en una infraestructura vial en zonas que sean residenciales. Por lo tanto, se observa la utilización del mismo en diversos tramos de la autopista, pues con el acompañamiento de barreras acústicas. Esto deja en evidencia que una de las principales prioridades en la construcción vial en dicho país pues, es la baja contaminación auditiva para las personas que viven en los alrededores. Muchas gracias. Esto sería la presentación de mi proyecto de grado.
Buenas tardes, mi nombre es Ángela Vanessa Ramírez Loaiza, estudiante del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia. A continuación les presentaré un poco en lo que consistió mi trabajo de grado modalidad pasantía, que se enfocó en la revisión técnica de procesos de infraestructura, agua y saneamiento básico para el manejo de desastres, enfocándonos a continuación en la importancia de los planes de respuesta a emergencias y desastres en el sector de agua, saneamiento e higiene. La pasantía fue desarrollada en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, específicamente en la Subdirección de Manejo de Desastres en el área de infraestructura, agua y saneamiento básico. Empezaré dando un abrebocas de lo que es la misión de la unidad, la cual se enfoca en dirigir, orientar y coordinar la gestión del riesgo de desastres en nuestro país, fortaleciendo las capacidades de las entidades tanto públicas como privadas, comunitarias y de la sociedad en general, con el propósito explícito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y a su desarrollo sostenible a través de tres fases: el conocimiento del riesgo, la reducción del mismo y por último el manejo de los desastres asociados con fenómenos de origen natural, socionatural, tecnológico y humano no intencional. Para empezar, es fundamental entender lo que es la importancia del acceso que se le da al agua y saneamiento básico en Colombia. Para esto empezaremos diciendo que estos son factores claves determinantes para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, impactar en la situación de pobreza y salud de una población, así como también estos contribuyen a incrementar los índices de competitividad y crecimiento de un país, que digamos que para nuestro caso en específico en Colombia se presentan deficientes indicadores de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en algunas zonas del país. Esto, digamos, evaluando a nivel de cobertura, calidad y continuidad, que pues da un reflejo de que se requieren acciones concretas encaminadas a asegurar la adecuada planificación de las inversiones sectoriales. En cuanto a la respuesta de emergencias en el sector de agua, saneamiento e higiene, es importante entender lo que es para nosotros el plan de respuesta de emergencias, el cual es como un instrumento que define acciones técnico-operativas y de coordinación, esto a nivel nacional, interinstitucional e intersectorial, para brindar una respuesta oportuna y efectiva a eventos de origen naturales y antrópicos, contribuyendo claramente así a la reducción de daños y pérdidas de vidas humanas y también pérdidas en el sentido material. Este plan en específico es activado cuando el nivel de alerta determina un nivel inminente a la población y digamos que se inicia con el uso de instrumentos y la aplicación de acciones para minimizar las pérdidas y daño de bienes, infraestructura y servicios, además de disminuir la cantidad de daño a las personas. También debemos identificar estos o algunos de los eventos que afectan la prestación de servicios de agua y saneamiento básico. Digamos que desde la experiencia nacional e inclusive internacional se han podido conocer como posibles escenarios que afectan esta prestación de servicios, entre los cuales rápidamente podemos encontrar comúnmente los terremotos, las erupciones volcánicas, los deslizamientos, huracanes, inundaciones, sequías e incluso el conflicto armado. Nosotros sabiendo y destacando pues que Colombia
Es un país que por su geografía, ubicación, clima, meteorología, inclusive historia, se convierte en un lugar altamente propenso a sufrir alguno de estos eventos que acabo de mencionar, por lo que hace pues que estemos en constante peligro o inclusive no nosotros sino la infraestructura y la provisión de los servicios de agua y saneamiento básico. Para establecer estos planes en cuanto al manejo de emergencias en este sector de agua, saneamiento e higiene, tenemos algunas consideraciones técnicas de las cuales nos podemos basar. Estos son dos bibliografías usadas para llevar a cabo estos planes, el cual en primera instancia podemos encontrar el manual Esfera, Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. El objetivo de este manual es mejorar la calidad de la respuesta humanitaria en situaciones de desastre e inclusive en situaciones de conflicto, y así mejorar la rendición de cuentas del sistema humanitario ante pues esta población afectada por el mismo desastre. Este manual en específico contiene un capítulo dedicado a las normas mínimas sobre el abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene, el cual pues es una gran guía y cuenta con instructivos para establecer sistemas y estrategias en cuanto al manejo de una emergencia, para así garantizar el acceso a estos servicios a estas comunidades que fueron afectadas por la misma situación de emergencia o de desastre, y así garantizarles salud pública. Como segunda bibliografía para enfocarnos, para basarnos en estos planes, encontramos el Manual de Asistencia Humanitaria en Colombia. Este es desarrollado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, el cual establece las acciones a realizar durante una emergencia en las diferentes fases de esta. También contiene un organigrama y responsabilidades de las entidades para las acciones de respuestas en cuanto como a una asignación de responsabilidad ante la acción de estos planes. Además, en este también digamos que se indica como los elementos en stock disponibles para atender una emergencia, y finalmente algunas consideraciones técnicas para el manejo de estos eventos. Considerando lo mencionado anteriormente, se llega así a la conclusión de que Colombia, como lo veníamos mencionando, por sus características como su geografía, su ubicación, su clima, meteorología, es altamente propenso a sufrir diferentes eventos como inundaciones, deslizamientos, terremotos, erupciones, tsunamis, sequías, y como lo veíamos también atentados terroristas que en cierta forma indirecta o directamente afectan en muchos casos al tema de la infraestructura y a la provisión de los servicios de agua y saneamiento básico, siendo esto pues fundamental y necesario en nuestra sociedad, ya que como lo veíamos son factores determinantes para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, eh, y digamos generar un impacto como en esa situación de pobreza y salud de la población. Es por ello que es indispensable que se genere, que se trabajen en el planteamiento de planes, digamos a niveles departamentales, pero también a niveles municipales, para tener una ruta de escape ante una atención de emergencias ante un evento que afecte el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en el territorio, fundamentales para la, el progreso de la sociedad. Con eso terminamos y les agradezco por la atención prestada. Muchas gracias. Buen día, soy Angie Lorena Ortiz y les voy a presentar mi trabajo de grado en modalidad pasantía en la empresa MAP Ingeniería de Valor. El contenido de esta presentación es la introducción, los objetivos, el resumen del proyecto, la metodología, el estado de la obra y por último las conclusiones. Entonces, primero la introducción. Como todos sabemos, para la ejecución de un proyecto de obra público se hace necesaria la supervisión técnica, el control y la medición de la obra por parte de la interventoría.
Entonces, a continuación, les voy a presentar pues, la metodología usada en la interventoría para el proyecto de adecuación al sistema Transmilenio de la Troncal, la Avenida Ciudad de Cali, tramo 1, comprendida entre la Avenida Circunvalar del Sur y la Avenida Manuel Cepeda Vargas en los primeros meses de la etapa de construcción. Bueno, los objetivos, el general es documentar y analizar la metodología utilizada para la gestión adecuada en un proyecto de alto impacto, apoyando a los ingenieros y demás trabajadores en las diferentes actividades realizadas durante la ejecución de un proyecto, de manera que se pueda hacer un seguimiento y tener una comprensión de la gestión que se realiza por parte de la interventoría para un proyecto en los diferentes componentes que hacen parte de esta. Para los objetivos específicos, tengo aprender y documentar el funcionamiento y papel de la interventoría en un proyecto de construcción y asimismo definir las áreas que participan para elaborar un adecuado seguimiento. Conocer la documentación necesaria para la ejecución de un contrato de obra y asimismo adquirir conocimiento de los diferentes componentes, participando en los comités integrales y apoyando a los ingenieros en la elaboración de los informes diarios, mensuales, técnicos y de gestión. Y por último, identificar problemas o inconvenientes presentados durante la ejecución del proyecto de construcción para la adecuación del sistema Transmilenio en la Avenida Ciudad de Cali. Nos seguimos con el resumen del proyecto. Este proyecto está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy, sobre la Avenida Ciudad de Cali, entre la Avenida Circunvalar Sur y la Avenida Manuel Cepeda Vargas. La inversión total es de 709.430 millones de pesos. Tiene una longitud de 7.4 kilómetros. En total, pues van a haber 8 estaciones de Transmilenio, de las cuales 6 van a ser nuevas y 2 van a ser ajustadas. Se va a construir un puente peatonal, una glorieta elevada, que es la que corresponde acá al grupo 4, que está en verde, y una glorieta a nivel. Van a haber 7.4 kilómetros de ciclorruta y 7 cicloestaciones. Como se puede observar acá en el mapa, pues este proyecto está dividido en 4 grupos. El grupo al cual más le hace la interventoría es el grupo 3, que es el que está resaltado en rojo. Bueno, en cuanto al grupo 3, este está ubicado entre la avenida Villavicencio y la avenida Manuel Cepeda Vargas. Las obras de mayor impacto que se van a realizar son los carriles BRT y los carriles mixtos a lo largo del tramo, con su respectivo separador, la construcción de obras de espacio público y ciclorruta, y las estaciones de Transmilenio, Patio Bonito y Biblioteca Tintal. La obra está a cargo de Obras con Huarte Lane, que es el contratista, y MAV Ingeniería de Valor, que es la interventoría. El plazo estimado para esta obra es de 96 meses y 22 días, entre los cuales pues está dividida en 3 etapas, que es preconstrucción, construcción y mantenimiento. La etapa de preconstrucción duró 15 meses 22 días. La etapa de construcción, que empezó el 19 de mayo, tiene una duración de 21 meses. Y por último, pues el mantenimiento, que dura 60 meses. En cuanto a la metodología, se debe aclarar que la interventoría de este proyecto es integral, lo que quiere decir que incluye la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Por esto, pues, se tiene un componente por cada una de estas. Asimismo, el componente técnico se divide en estructuras, geotecnia, redes, calidad, costos, presupuestos, pavimento, tránsito, urbanismo y topografía. Acá se puede ver el organigrama. Entonces está el gerente general, acá está el representante legal suplente, la subgerencia técnica y ya como tal el director de la interventoría. Se tiene una gestión administrativa en donde está el coordinador de interventoría y el ingeniero de apoyo. La gestión operativa, que es donde están todos los residentes de los diferentes componentes que mencioné anteriormente. Y a su vez se tienen especialistas de estos componentes en la parte técnica, legal y financiera. Siguiendo con la metodología, tenemos la inspección. Toda interventoría debe tener personal presente en obra, supervisando cada una de las actividades realizadas por el contratista. Para esto se debe llevar un registro escrito y fotográfico de cada una de las actividades, como del personal y maquinaria que se encuentren en la obra.
Para esto, los inspectores, los topógrafos y los residentes que se encuentran en campo se encargan de registrar la información diaria y de reportar cualquier novedad que se presente. Para el caso de MAP, pues este cuenta con una plataforma en la cual los inspectores diligencian un formato de informe diario y un formato de registro fotográfico, que es el que se muestra acá en la diapositiva. Y asimismo, los residentes diligencian una bitácora digital en donde pues, se registran las novedades que se presenten en obra, los hallazgos o incumplimientos que haga el contratista. Bueno, en cuanto a comités, otras reuniones y mesas de trabajo, en los comités semanales asiste el IDU, la Interventoría, el contratista y Transmilenio. Allí se tratan temas relevantes de cada uno de los componentes, así como los avances que ha tenido pues la obra. Y en cuanto a otras mesas de trabajo, otras reuniones y mesas de trabajo, pues estas se hacen ya para tratar temas específicos. Allí se deben levantar actas en donde cada uno de los participantes pues debe firmar. Allí se colocan los temas, el desarrollo como tal, las conclusiones y los compromisos a los que se haya llegado. Lo siguiente que tenemos para la metodología son las comunicaciones, que son el medio formal mediante el cual Interventoría, contratista e IDU pues comunican ya sea solicitudes, observaciones o aprobaciones a a los diferentes documentos que se presentan. Bueno, en cuanto a los informes, tenemos los informes semanales, que es un documento que se entrega al IDU para mostrar pues el avance de la obra y el seguimiento que realiza la interventoría pues durante la semana. En cuanto a los informes mensuales y finales, estos ya pues deben contener las generalidades del proyecto, información legal y financiera, tanto de la interventoría como del contratista, y todo lo que es información técnica, social, ambiental y SST, así como conclusiones y recomendaciones de la ejecución como tal del proyecto. Y el otro informe que se tiene es el informe de gestión. Este es para realizar el seguimiento como tal al proyecto, pero este es interno. Entonces ahí se revisa la gestión de la interventoría y el profesional de calidad de la empresa le da una calificación a este informe y pues muestra como si se ha realizado una buena gestión o no. Por último, tenemos la auditoría interna del DRAPE. Esta se realiza anualmente con el propósito de evaluar las actividades y los resultados que se han obtenido pues por parte de la interventoría. Esto es más una evaluación que se realiza para ver qué tan bien va el proyecto y qué tan bien organizado está como tal todo. Lo siguiente es el estado de la obra. Actualmente se tiene ejecutado un 6.71% y un programado de un 8.71% para una diferencia del 2% que es el atraso que se tiene. Actualmente como tal se está haciendo el montaje de la estructura metálica de la estación Biblioteca El Tintal, se está trabajando todo el tema de redes en espacio público, así como la construcción de taquillas, tanto en el costado oriental como en el costado occidental. Por último tenemos las conclusiones, aspectos positivos y negativos. La interventoría tiene un papel muy importante para un proyecto de alto impacto. Esta se encarga de que la obra cuente con materiales y procedimientos adecuados y que se cumplan pues con las normas y especificaciones que apliquen al proyecto. También es importante el orden y la trazabilidad de las comunicaciones que se generen, así como todas las solicitudes que se realicen al contratista. En algunos casos se pueden presentar incumplimientos por parte del contratista y estas sirven como soporte para los informes de incumplimiento que pueden llevar a procesos sancionatorios hacia el contratista. Otro es que a pesar de que la interventoría tenga todo el personal en obra, en algunas ocasiones pues el contratista puede llegar a realizar actividades que no se deben porque el tramo es muy largo y de pronto no se cuenta con el personal exactamente todo el tramo. Entonces estas cosas pueden pasar y hay que estar como más pendiente de esto. Y por último, pues es importante cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de informes, así como que el contenido sea el adecuado, pues de lo contrario se pueden presentar a premios y sanciones hacia la interventoría. En cuanto a los aspectos positivos y negativos, hay que decir que a pesar de que la pasantía se realizó más que todo en oficina,
también pude evidenciar todas las problemáticas o inconvenientes que tuvo el contratista a la hora de ejecutar la obra y cómo se pudo llegar a una solución, pues sin necesariamente estar como del lado del contratista. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.